Camaradas, hoy con el gusto de recuperar pues a uno de los mejores volantes que recuerde el fútbol mexicano, el gran Pavel Pardo, ahora convertido en empresario, disfrutando, supongo, mi querido Pavel, pues los frutos de una carrera que duró 20 años y que siempre fue bien encauzada, con un comportamiento ejemplar, integral, pues tu desarrollo como futbolista y como persona, y te veo bien, así que me da mucho gusto. ¿Es así? Sí, es correcto, Javier. Pues muchas gracias, que teníamos pendiente una buena charla ahí. Por una u otra razón no podíamos conectarnos, pero bueno, la verdad que siempre me da gusto saludarte porque pues, vivimos épocas muy buenas en la selección, épocas no tan buenas, bueno, que también ustedes en esa época viajaban con nosotros y sabían de todo lo que pasaba dentro de la selección, y creo que fueron etapas muy bonitas, y como tú dices, hoy te da también todo seguir estas relaciones, el poder seguir, como tú dices, yo también sigo tu carrera, sigo que sigues creciendo, entonces la verdad muy contento de estar aquí. Y lo que dices, sí, hoy, después de 20 años, pues hoy disfrutando de cosas que a lo mejor cuando eres futbolista no las puedes disfrutar, pero también, pues obviamente emprendiendo nuevos proyectos y nuevos negocios también. Nunca dejaste de aprender, nunca dejaste de trascender, sigues encontrando dónde están las mejores circunstancias de aprendizaje para que sigas vigente en el fútbol. Eso no lo hacen muchos, más bien lo hacen muy poquitos. Pavel, eres conferencista, eres empresario, atiendes a tu familia. Esto es algo que te da un diferencial respecto a muchos compañeros de profesión. ¿Qué le recomiendas hoy, por ejemplo, a un Luis Romo que a lo mejor te está viendo, o a un Córdoba, estos jugadores que van a chocar en el clásico llamado Joven el próximo sábado? ¿Qué les dirías? Porque cuando uno está ahí, cuando uno está, tú sabes, en la parte más alta, con la atención, con los contratos, pues a lo mejor piensas que es para siempre. Sí, eso es muy bueno. Y una de las cosas, Javier, hoy en uno de los pues, negocios que hoy tengo, que es en el tema de la representación de jugadores, o esta agencia de representación de jugadores, que ahorita también hablaremos un poco, pues se trata de eso, de ayudar a los jugadores. Cuando eres jugador, lo que tienes que hacer es algo que el jugador de fútbol no entiende, es que ellos son su propia empresa. Entonces, hoy, como tú lo dices, tú sabes que tú tienes tu negocio, tu trabajo, hoy yo tengo exactamente otros negocios, y estas son mis empresas donde yo le dedico el tiempo a esas empresas. Y el jugador de fútbol es su propia empresa. Entonces, el jugador de fútbol, ¿a qué se tiene que dedicar? Se tiene que dedicar a entrenar bien todos los días, a alimentarse bien todos los días, a descansar bien todos los días y trabajar en la parte extra, que hoy muchos ya trabajan con un coach particular, llámese físico, llámese mental, llámese muchas cosas. Pero en ese inter, porque el jugador de fútbol tiene mucho tiempo muerto, y ese tiempo muerto hay que ejecutarlo, como tú dices, para irse preparando para el futuro. ¿Qué quieres ser del día de mañana? ¿Seguir en el fútbol? ¿Dedicarte a otros negocios? Bueno, entonces tienes que empezar a estudiar o tratar de tener cursos en línea hoy, que hay muchos, para poder emprender esas cosas. Pero lo más importante, y que el jugador tiene que entender, que ellos mismos son su propia empresa. Y en esa propia empresa pues, se tienen que dedicar al 100%, y después rodearse de gente experta, profesional, en aspectos financieros, en aspectos a lo mejor de que y vienen las partes de inversiones, parte de seguros, o sea, todo eso que engloba. ¿Para qué? Para que ellos se dediquen a jugar al 100% al fútbol. Oye, a ver, cuéntanos de tu empresa de una vez. ¿Cuándo la instituiste? ¿Cómo los jugadores se pueden acercar? ¿Tienes redes sociales? ¿Qué ventajas hay sobre otros que manejan este tipo de negocio? Sí, mira, Javier, hay muchos, y yo he aprendido de muchos. Yo tuve uno y siempre he estado agradecido con él. Pues obviamente es mi amigo, que es el caso de Greg Taylor, y que él ha estado en el fútbol por más de 20 años, que fuimos los primeros, el Conejo Pérez, Paco Palencia y yo, empezando con él. Y aprendí mucho. Tuve un grupo de gente que me ayudó, que me orientó a hacer cosas, a hacer inversiones,
y eso es algo importante para un jugador. Entonces, esta empresa la constituimos hace dos años más o menos, el Piojo López y yo, que Claudio también jugó en MLS, bueno, jugó en el América, jugó en Europa, muy exitoso, y hablando dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, en ese algo creo que podemos contribuir, podemos apoyar a los jugadores jóvenes, como es el caso de los que están mencionando, un Córdoba, un Romo, que tienen ilusiones, que tienen deseos de ir al extranjero, que tienen esos deseos y ganas de trascender. Y nosotros que sabemos el camino, podemos orientar, podemos ayudar para poder. Ahora, como tú dices, después hay algo muy importante que es la parte deportiva. Pero muchas veces está la parte económica. Y como yo digo, lo más importante o lo que hacemos nosotros es qué quiere el jugador. No cuál es el mejor negocio para la gente. Porque obviamente esto es un trabajo y en ese trabajo pues también tiene que ser remunerado. Pero lo más importante para nosotros es qué quiere el jugador. Si el jugador dice, yo me quiero quedar en el América de jugar toda mi vida, perfecto. Vamos a hacer un diseño, vamos a hacer un proyecto donde tú te quedes en el América para jugar, seas ídolo en el América y poder crecer después en otras cosas, ¿no? Ahora, si tu deseo es ir a Europa, pues trabajemos, hagamos un plan para ir a Europa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces está el negocio donde obviamente se mueven muchos y millones a veces de transferencias y dinero, donde los agentes a veces prefieren ir a un lugar donde van a ganar más. Y aquí no se trata de eso. No es donde voy a ganar más yo, dónde va a ser mejor para el jugador en la parte deportiva, en la parte económica, por supuesto. Ahora, si tú me dices, Pavel, Claudio, yo quiero lo mejor y quiero ganar dinero y quiero seguir contratos, perfecto. Entonces nos vamos a hacer un plan porque ese es el plan que tú quieres, no es el plan que yo quiero. Y eso pienso que en esa parte nosotros sí nos diferenciamos en eso, y donde sí nos diferenciamos es en ayudar, en orientar al jugador. ¿Qué pasa con el jugador, por ejemplo, que se va a Europa muchas veces? No solo el que está en México pues tienes tu familia, tienes amigos, es tu cultura, es una sociedad donde la conoces bien. Pero ¿qué pasa cuando ya vas a otro país, donde tienes otra cultura, donde tienes otro nivel de vida, donde tienes que aprender un idioma? Entonces, toda esa parte. Y después el jugador muchas veces está muy solo, Javier. ¿Qué quiere decir que está muy solo? Pues que realmente no está nadie, porque solo está la familia. Problemas con jugadores que a lo mejor no tienen visa para sus esposas o sus familiares, o hay muchas cosas que nosotros ayudamos, que nosotros les decimos a los jugadores como hay que tener paciencia, no se desesperen, porque el jugador pues obviamente está acostumbrado a que en México se le trata muy bien. Y al estar acostumbrado a que se te trate muy bien, en Europa, cuando tú vas, eres un jugador más. Y todos lo hemos visto con jugadores que pasa tiempo y no se adaptan. ¿Por qué? Porque es normal. Hay un periodo de adaptación y eso lo tienen que entender. Y a veces cuesta. A muchos jugadores les cuesta menos, a otros jugadores les cuesta más, pero ahí es donde también nosotros entramos con esa experiencia que ya vivimos y que sabemos cómo es la vida en Europa. Es muy interesante porque también vale la pena que en el camino los concienticen, Pavel, los despierten. ¿Por qué? Porque un jugador como tú, por ejemplo, ¿cuántos años desde chavito que debutaste, porque por eso te decían el bebé, hasta que te encuentras con la madurez, pues te hacían todo? O sea, no tenías que hacer una fila en el banco, no tenías que firmar una chequera, el pasaporte te lo llevaba el club, ya nada más llegabas con tu maleta al aeropuerto. O sea, es un mundo en el que no hay conexión con el entorno muchas veces, y creo que es una muy buena idea, porque ustedes conocen ambas partes y de primera mano. Por ejemplo, yo supongo que si el jugador te pide un consejo, tú le puedes decir, mira, tienes 22, yo iría a los 25, no iría a España, empezaría por Holanda, por tu posición, por el mercado. O sea,
todo ese tipo de información me parece que los hacen a ustedes, como bien dices, es una empresa que está marcando diferencia. Yo oigo buenas cosas, ya hablaremos del caso Malek, que seguramente te resultó un poco controvertido las críticas que recibiste, pero en general creo que es una buena fuente de información y creo que, como bien dices, las mejores referencias son de ustedes para lo que hizo Greg y ahora ustedes tienen un poco de réplica de ese mismo camino, ¿no? Sí, por supuesto, Javier. Y sabes qué, mira, yo te pongo un ejemplo con el caso de Greg y que lo hice. En su momento yo quería hacer una inversión, ¿no? En Estados Unidos, en Miami, que es donde pues, después me vine a residir, que fue la residencia. Y él me decía, pues, ¿para qué vas a comprar algo si nunca vas? Y es donde yo decía, pues sí, tienes razón. Voy a tener algo hoy que soy jugador de fútbol que no lo voy a usar, si es una inversión donde me va a costar dinero, mantenimiento, no lo vas a usar, o sea, se llama un pasivo y es algo que tienen que entender. Entonces tú tienes que entender que hay activos y hay pasivos y los activos son los que te generan dinero. Entonces el jugador de fútbol tiene que entender que cuando juega, lo que sea, se tiene que dedicar a su empresa, que es jugar al fútbol y hacer activos, empezar a crear activos, no pasivos. ¿Por qué? Porque todos estos son pasivos y esos pasivos pues, los vas a tener siempre donde son los que te cuestan dinero, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Y lo otro, como tú dices, concientizar a los jóvenes dónde están parados hoy, ¿no? Hoy, afortunadamente, las cantidades, las cifras se manejan, son buenas, son más altas, se llega más rápido a estos contratos más grandes. A lo mejor nosotros también pasábamos tiempo para poder llegar a la selección, trascender y después tener esos contratos, ¿no? Hoy vemos que un jugador que juega bien, llámese en América, Cruz Azul, Chivas, y ya están arriba. Y qué bueno, porque eso es un cambio y esto todo va cambiando. Pero esos cambios y esas cosas buenas hay que orientarlos a que cómo se tienen que hacer. Y también después concientizarlos, porque a todos nos pasó, a todos, como decíamos, todos nos pusimos arriba de un ladrillo y nos mareamos. Entonces aterrizar, ¿no? a los jóvenes y decirles, a ver, ahorita estás aquí, después pues estar abajo, pero ¿qué es lo que uno trata de hacer las cosas bien, mantenerte en la línea, como tú lo dices, y que afortunadamente, pues bueno, tenemos ese valor para poder hacerlo bien. ¿Por qué? Porque duramos una carrera de 20 años, ¿no? Que eso también es algo importante. Y que queremos que los jugadores duren eso en sus etapas de jugador. A ver, Pavel, ¿se puede saber cuántos jugadores tienen y cuáles son los más relevantes? ¿Cuántos han llevado a Europa? ¿Son visibles, son Mira, conocidos? sí, no, ahorita no hemos llevado ninguno a Europa, esa es la realidad. Somos una empresa joven, somos una empresa que está comenzando, esa es la realidad. Y te voy a explicar también cómo estamos conformados. Tenemos una empresa en la cual representamos lo que es Fútbol Capital. Fútbol Capital es una empresa que es muy grande, ¿no? Que al final de cuentas, digo, no, estamos asociados más bien con un agente que es el agente de Alison Becker, que está en Liverpool, y él se llama Stefano Castaño. Entonces hicimos una sociedad, tanto Claudio y otro amigo que es de Guadalajara, donde nosotros lo que hacemos es cumplirle ese sueño a sus jugadores que tienen y tenemos pláticas con algunos jugadores, ¿no? Después, digo, por algunas razones también de confidencialidad, no te los puedo ahorita decir, pero más adelante con mucho gusto. Pero uno, por ejemplo, es el caso de Jonathan González, que lo tenemos. Tenemos otros jugadores que están en Argentina, que son jóvenes, son proyectos. Después tenemos otra empresa que se llama Pro Footballers Corp, pero eso está dedicada al 100% lo que es MLS. 100%. Entonces, todos los jugadores que estamos ahí los reclutamos y es solo para MLS. Tenemos un chico que se llama Diego Luna también, que está en León, que está en la sub-20. Y bueno, así que jugadores que estaban en primera división hoy por hoy, prácticamente diría el caso sería de Jonathan González específico. Y después con algunos
ya jugadores que tienen sus agentes, nosotros ayudamos esa parte para poder conseguir ese sueño que es en Europa y que, bueno, algunos jugadores de esta selección olímpica estamos tratando de poder para en este verano o en su defecto el próximo año. A ver, Pavel, qué bueno, la verdad que se sepa esta parte, porque luego digamos que lo más escandaloso es lo que retumba y es muy difícil hacer juicios de valor, pero se te fueron con todo, con el caso de Joao Malek, lo que le pasó a este joven futbolista, la mamá muy enojada, finalmente es una cosa juzgada. ¿Crees que manejaron bien el tema? ¿Crees que hubo más ruido del que merecía el caso? ¿Te arrepientes? ¿Cómo actúa un representante en esta circunstancia con todo lo que hay? Porque también el entorno, los Claro. medios, todo eso fluye y confluye. No, eso me queda claro, Javier. Y sobre todo, aquí es algo donde viene algo muy importante. El apoyo, como te digo, no es solo buscar el aspecto remunerado, que es el trabajo, ¿no? Nosotros lo hacemos porque, uno, sabemos las necesidades de los jugadores, las necesidades de los jóvenes, y este tipo de cosas pasan mucho, mucho, Javier. Entonces, cuando a mí al principio me platican el proceso de Joao Malek, yo dije, yo quiero ayudarlo. Y no fue, y solo era un tema de ayudarlo emocionalmente, porque nunca pensé en ser yo, decir, ok, vamos a representarte nosotros y vamos a llevarte. No, más bien porque él necesitaba un tema de apoyo moral, un tema de apoyo también de cariño, de gente que estuviera al lado de él, y así fue. Y después sabía que se iban a venir todas estas disyuntivas y todas estas críticas. ¿Por qué? Pues es algo normal. Y yo hablé con él y le dije, a ver, Joao, ¿estás consciente de lo que pasó? ¿Estás consciente de las cosas, cómo sucedieron? Me dijo, padre, yo estoy consciente de lo que me pasó, me equivoqué, fue un error. Y yo se lo platiqué como, te lo digo a ti, se lo platiqué, le dije, mira, yo lo veo de esta manera, Dios te ha dado una oportunidad y Dios a veces pone a la gente, no a veces, siempre, pone a la gente en el lugar que tiene que estar. Cuando uno piensa que ya es lo máximo, que ya está en el mejor nivel, Dios te aterriza. Y te aterriza con cosas para que te des cuenta que eres un ser humano y que en ese ser humano pues hay cosas que tienes que tener cuidado. Y él lo sabe, que fue un jugador, perdón, es un jugador que se fue a Europa, que está, pero tampoco es un jugador consolidado. Y eso lo hemos hablado con él. Entonces, él tiene que demostrarlo. Pero ¿qué pasó? Pues te sientes joven, yo ya estoy en Europa, jugué en el Porto, jugué en el Sevilla, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y como le dije, dale gracias a Dios que no te pasó nada a ti. Desgraciadamente perdieron la vida 2 personas. Bueno, a todos nos puede pasar. No tenemos la vida comprada. Entonces, cuando a mí al principio me platican el proceso de Joao Malek, yo dije, yo quiero ayudar a Joao para que esa conciencia y que estos momentos que a él le pasaron, pues no le vuelvan a suceder. Es cierto que mucha gente opinó que sí, que si no. Bueno, no somos nadie para juzgar, no somos nadie. Y cuando solamente lo entiendes de una manera espiritual y de una manera más a fondo, pues entiendes que las cosas son así. Habrá gente que no lo entienda así. Bueno, este es mi mensaje y este es mi mensaje también para la gente que al que tengas que ayudar, y si tienes a la persona al lado que la puedes ayudar, hay que ayudarla. Y no solo muchas veces lo tienes que ayudar con temas económicos. A veces la persona necesita, como tú lo decías hace rato, una persona que lo guíe, una persona que lo dirija, una persona que lo lleve por el buen camino, no por el mal camino. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y entendiste las reacciones, por ejemplo, de la mamá, ¿no? De los fallecidos. Sí, eso por supuesto. A ver, yo tengo hijos y estoy de acuerdo que si llega a pasar en el momento la mejor, tendré la misma reacción, pero después pues, tendré que entender que Dios me ha dado unos hijos hoy y que el día de mañana no sé cuándo es el momento o no sé cuándo me pedirá cuentas
y por eso hay que estar preparados para eso. Entonces uno trabaja y se mentaliza, digamos, espiritualmente para que llegue ese momento. Y ese momento no lo sabemos. Hoy estamos aquí, hoy con esta pandemia todos damos por hecho o dábamos por hecho la vida que teníamos. Y te das cuenta, pues que en un segundo la vida te cambia. Y en ese segundo que la vida te cambia es cuando reflexionas y dices, pues gracias a Dios que tengo salud, gracias a Dios que estoy bien, independientemente si hoy económicamente estás bien o estás mal. Lo más importante en la vida es hoy, y lo vemos y lo valoramos, que es estar bien. Si tú estás bien y estás bien contigo mismo, pues todas las demás cosas van a empezar a darse y van a empezar a fluir como tiene que ser. Oye, Pavel, a ver, yo sé que el tema es muy complejo, pero fuiste a Alemania, aprendiste el idioma, te adaptaste, triunfaste, etcétera. Y yo sigo con esta inquietud de ver que nuestro fútbol está contenido y escucho a muchos técnicos que dicen que no se vaya en este momento tal chavo porque no se ha cumplido el proceso, pero otros que dicen, ve lo que está pasando con los talentos de Estados Unidos por otra vía y con otras facilidades dentro del pasaporte y empresas justamente como la de ustedes que tienen vínculos con la Liga Premier, pero están saliendo y se van y se van y se van. Y más allá de que se consoliden o no, ya con esa experiencia regresan pues más hechos y mejor cotizados independientemente de que los hayan valorado o ellos se hayan adaptado. ¿Que no hay mucho talento en México que debería, si repasas cada equipo, estar ya hace un buen tiempo en Europa? Sé que los clubes mexicanos tampoco quieren perder, pero luego también cuando les preguntan ¿cuánto vale fulano de tal? Pues lo ponen en un precio loquísimo que entonces llevan un argentino, se llevan un brasileño. ¿Cómo ves todo? No, en eso tienes toda la razón, Javier. Mira, yo veo el modelo de negocio de esta manera. Y esto siempre, el fútbol lo he visto como una empresa, ¿no? Si tú tienes un equipo de fútbol, que nunca lo he tenido, pero una empresa sí. Y como una empresa, tú tienes que ser visionario. Si yo te digo, hoy empezamos a hacer camisetas, playeras, para nosotros dar a conocer el mercado, pues tenemos que darnos a conocer y tenemos que ponerlos a la venta. Si nosotros no los ponemos a la venta, pues va a ser difícil que nuestra marca sea conocida. Entonces, en el fútbol mexicano, con los jugadores, ¿qué pasa? Pienso lo que acabas de decir. Muchas veces, como tú dices, no, es que no es el momento, es que le falta el proceso. Los momentos se van a dar. Y si en el momento hoy viene un club y te dice, quiero a Javier Alarcón, o hoy quiero a Santiago Naveda, por ejemplo, dar un nombre, ¿no? De América. Y si es el momento, lo tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa con los clubes europeos? ¿Cómo si lo hacen? Perfecto, tú quieres a este jugador, te lo presto. ¿Y eso qué va a pasar? El jugador va a crecer y el jugador va a llegar a una plataforma, donde en esa plataforma, lo que hablaba de las playeras, pues esa plataforma te va a dar para que todo el mundo lo vea. Y en ese fútbol, que todos sabemos que es uno de los mejores, que es el europeo, llámese la liga que quieras, pues ¿qué va a pasar? Ese jugador, en vez de estar cotizado en 4 millones, pues poniendo en la plataforma, seguramente un equipo después lo va a vender o va a tratar de comprarlo en 6 millones. Y lo que dices, tienes toda la razón. Yo siempre lo he peleado, porque digo, está bien, hoy un jugador mexicano, por decir números, cuesta 6 millones. Y los clubes europeos o alemanes, sobre todo, dicen, mira, esa cantidad no la vamos a pagar y vamos a ir, como tú dices, por un brasileño, por un argentino, por un uruguayo. ¿Por qué? Porque están probados. Entonces, ¿qué pasa con los colombianos, con los ecuatorianos? Pues siempre venden porcentajes. Hay clubes que lo hacen inteligentemente, ¿no? Que es el caso de Santos, por ejemplo, donde sus jugadores les dan esa salida y ellos se quedan con un porcentaje. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese jugador se va a valorizar y que si un club en Europa lo va a comprar, pues lo va a comprar más caro, porque ya es una segunda venta. Y si no, el día de mañana regresará a la MLS, a México tal vez, pero el club mexicano sigue teniendo un porcentaje de esa venta. Y entonces das, como tú dices, esa oportunidad a los jugadores de que puedan cumplir sus sueños, número uno. Dos, tú como club,
que tengas jugadores en Europa y entonces van a voltear y van a decir, en este club que se llaman las Chivas, en este club que son el América o que es el Atlas, pues en este club trabajan bien y trabajan bien con los jóvenes. Y entonces te van a empezar a comprar. Y esto va a ser, es así. Los argentinos, ¿cómo hacen? Los argentinos hacen de esa manera. Pero dicen, es que hay miles de jugadores. Bueno, ahora, donde se tiene que poner el ojo y el dedo en el renglón, decir, señores de fuerzas básicas, señores de escauteo, señores que trabajan como formadores, pues ahí es donde está la aportación importante para los clubes, para seguir desarrollando jugadores jóvenes y que sigan saliendo y que sigan vendiendo. Está muy interesante porque lo que vemos es jugadores que no se van cuando deben y luego cuando se quieren ir ya pasó su momento como para meterte en este método que es muy diferente. No se entrena igual en México que en Europa, aunque estemos bien, aunque hayamos evolucionado con los jugadores que platicas, y eso era algo de lo que te quería consultar. Los que se van dicen que por lo menos en la parte física y en la parte de ciencias aplicadas al deporte, en la parte integral de un día agenda de un futbolista en México, nada que ver con el que está en Alemania o en Italia. Se sigue entrenando y se sigue trabajando de un modo superior en Europa, Pavel. Sí, no, totalmente, Javier, totalmente, y eso es algo que al final, como te digo, cuando tú lo vives, cuando tú llegas, estando en Europa, como tú dices, hay un tema de disciplina, hay un tema de entrenamiento de todos los días, hay un tema de alimentación también, que eso es importante. Hoy sí, los clubes creo que han avanzado muchísimo en México, en metodologías, en alimentación, en todo lo que tienen que tener los jugadores, estoy de acuerdo. Y la liga por eso es tan atractiva para todo Sudamérica o para toda Latinoamérica, por eso es atractiva, porque también es competitiva, ¿no? Hay que desmeritar lo que ha hecho la Liga Mexicana. Y de ahí que los equipos europeos vienen a la Liga Mexicana y dicen, aquí hay jugadores buenos y aquí me los llevo a Europa. Pero en Europa, como tú dices, terminan de crecer, terminan de hacerse jugadores, y es por eso que yo estoy de acuerdo contigo y lo sigo diciendo. La única manera que México siga creciendo, es que más jugadores vayan a Europa. ¿Y cómo puedes hacer el negocio? Quedándote con porcentajes. Porque al final de cuentas, hoy, por ejemplo, Lainez, que el América lo vendió en un buen dinero, Edson Álvarez lo vendió en un dinero. Pero ¿qué pasa si Edson Álvarez, si Lainez están en uno de los mejores rendimientos? Seguramente un equipo mejor los va a venir a comprar. Y seguramente el Betis no lo va a vender en 15 millones, lo va a vender a lo mejor en 30 millones. Y el América sigue ganando. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje. Entonces, creo que es la única manera de crear un negocio para los clubes, para los equipos, y que esa es la única manera. Sí, por ejemplo, el caso de Guido Rodríguez, el América sigue manteniendo el porcentaje. Jesús Martínez feliz cuando escucha cómo se va para arriba cada vez el Chucky Lozano, que ahí él lleva un muy buen pedazo del pastel ahí. Oye, Pavel, y por ejemplo, es que yo creo que estamos la Liga Mexicana sigue haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, imagínate esto, mañana ya parezco yo tu representante y el de Greg y el del Piojo, pero mañana, por ejemplo, la Liga MX, vi que la Riola se sienta a firmar un convenio contigo. A ver, ¿qué tiene que ver ese convenio? Fíjense bien, Pavel y el Piojo López escogen a un jugador de cada equipo de 18 años, ¿no? Tú vas y revisas lo que hay ahí, con tu experiencia, la del Piojo, etcétera, y escogen de cada equipo de la primera división un jugador. Y ustedes prácticamente se hacen responsables de su sueldo y de la mudanza, de la adaptación, etcétera, etcétera. Los clubes son los dueños de esos derechos, los clubes cada uno que los ha formado. Y entonces esos jugadores prácticamente le dices al Sevilla, mira, aquí tengo un lateral izquierdo, te va a costar muy poco el sueldo. A mí me va a costar, la empresa intermediaria me va a costar parte del sueldo. Una vez que detone cada uno de los jugadores, pues hay un porcentaje para todo mundo. Jugador que no se adaptó, pues hombre, regresa el que escogiste en Tigres y Toluca, regresa revalorado, con mejor experiencia, más aprendizaje, e incluso en el mercado nacional ya vale más. ¿Por qué no hacer algo así? Porque de otra manera no se tira la puerta.
te digo algo más, Javier, es todavía mucho más fácil de lo que tú dices. Los clubes europeos te dicen, perfecto, dame este jugador, que es una opción. Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil, digo, ahorita te platico esto y luego un ejemplo, cómo lo hace, por ejemplo, el Frankfurt, que ha hecho cosas bien interesantes y ha vendido jugadores muy caros, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jovic, Luka Jovic, está en el Benfica, lo tenían 21 años, joven, no, obviamente no se adaptó, tal, o estaba ahí. ¿Qué pasa? Lo ve el director deportivo y dice, yo quiero este jugador. Se lo traen a Frankfurt, lo prestan, Benfica dice, perfecto, le pone un precio, lo presta por 2 años con opción a compra, y como el jugador viene bien, la opción de compra, pues dice Frankfurt, yo la voy a hacer válida esa opción. ¿Y qué pasa? La hace válida la compra y después lo vende el Real Madrid en 60 millones. Entonces, eso es saber hacer negocio. Entonces, el ejemplo que estás poniendo, tú agarras un jugador y le dices al Sevilla o le dices al Stuttgart, tengo un jugador, un talento mexicano, te lo voy a poner. El club europeo, Javier, le paga el salario. No necesitas más. El club le paga el salario. Perfecto, te lo quedas. Te lo voy a prestar 2 años. ¿Por qué? Porque quiero que se desarrolle bien mi jugador. Y le pones una cláusula de rescisión o de compra adecuada. No locuras que estamos acostumbrados en México, ¿no? Que este jugador de 18 años ya quieren que valga 4 o 5 millones. Pues no lo va a hacer. Y tenemos que entender, no somos Brasil, no somos Argentina, no somos Uruguay. Entonces, tenemos que entender ese mercado. ¿Por qué el mercado de los colombianos ha sido? Pues porque han sabido vender. Y hoy después, claro que los jugadores valen 10, 20, 30 millones, ¿no? Pero tienes que saber o empezar ese camino. Entonces, ese jugador, como tú lo dices, el club europeo, llámese Stuttgart, llámese quien sea, te hace válida esa compra. Pero como volvemos a lo mismo, tu club mexicano, pues te quedas con un porcentaje. Y ahí es donde va a crecer. Ahora, no te gustó, no valió, no se adaptó el jugador, se regresa. Pero seguramente regresó más preparado. ¿Qué le pasó a Charlie Rodríguez cuando se fue a España? Regresó totalmente otro jugador, Javier. O sea, un jugador donde decías, con otros conceptos, con otras cosas, y fue a un equipo, con todo el respeto, pues fue de segunda división, fue al Toledo. Entonces, ahí es donde te das cuenta si sirve o no sirve esta situación. El tema es que los clubes quieran hacer esto, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, el tema de Fidalgo está muy interesante, está muy atractivo porque un tipo que no se pudo consolidar en el fútbol elite de Europa, en un equipo muy importante como el Madrid, quizá el más, viene a México y rápidamente se inserta, como que ahí tenemos que ser un poco más humildes. Yo entiendo que la calidad está, pero no en todos, no, o sea, no hay muchos Pavel Pardo que vayan a triunfar con el Stuttgart, no hay, pero sí hay, y hay que buscarles que el camino sea un poco más amplio y que esté un poco más allanado, ¿no? Porque también, Javier, tenemos que entender que el jugador de fútbol necesita jugar. Tú pon al mejor jugador, ponemos un ejemplo, el mejor jugador y un jugador mediano. Si tú pones a este jugador mediano a que juegue, a que tenga minutos de partido, a que tenga competencia todo el tiempo, el nivel va a ser así. Este jugador que tiene el mejor nivel no juega, no tiene minutos, no tiene competencia, se va a quedar ahí. Ahora, este jugador que tiene minutos, que tiene competencia, pues va a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque está en el mejor nivel y en la mejor, va a estar en la elite. Eso está clarísimo y eso lo podemos ver a nivel mundial con jugadores cuando tienen minutos y cuando no tienen minutos. Es el caso de Romo. ¿Cómo es posible que Romo haya debutado casi a los 24? ¿No? Sí, a ver, hay casos así, que bueno, pero para temas Sudamérica, para temas de Europa, estos jugadores pues prácticamente pues, ya no están. A los 18, a los 17 están debutando. Con 20 años, jugadores que ya están en la selección nacional mayor. Entonces, hay algo que se tiene que hacer. No digo que yo creo que las cosas en México sí han cambiado, se han hecho cosas buenas,
Hay clubes que lo hacen bien y te digo, hay clubes como el caso de Pachuca, el caso de Santos, por ejemplo, que fue que prestó a Joao Malé sin haber debutado en primera división. Desgraciadamente pasó este incidente, pero te aseguro que el proyecto de Joao pues era estar en Europa y el Sevilla seguramente iba a ser la opción de compra. Algo muy específico, no sé si lo tengan o no, pero por ejemplo, con lo que ha pasado con Macías en Chivas, o sea, que juega, que no juega, o sea, o sea, que ya se vaya, ¿no? O sea, ¿no te parece que Macías ya no tiene nada que hacer en la Liga Mexicana? No porque esté en su mejor momento de plenitud, porque no lo está, pero claro que sabes cómo come el taco el tragón, ¿no? Sí, no, a ver, Javier, esto te lo digo y de muy buena, pues obviamente de las versiones y todo, que yo he estado viendo y trabajando con la gente en Alemania muy de cerca con el caso de Macías, que él, bueno, tiene su agente y que también lo conozco, pero pues es un tema también que volvemos a lo mismo, sí, Chivas dice, bueno, tengo una joya y lo quiero vender bien y lo quiero vender caro, pues bueno, volvemos a lo mismo, a lo mejor ahí tendrás que ver qué será lo mejor para ti Chivas y decir, bueno, a lo mejor pues te voy a dejar ir por un menos monto económico, pero yo me quedo con un 50% del pase, yo Chivas. ¿Sí me explico? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el jugador, pues en vez de tenerlo en la banca, o que no juegue, o que no tenga minutos, pues yo lo que quiero es que ese jugador se desarrolle. ¿Por qué? Porque a mí me va a convenir el día de mañana que ese jugador va a valer y va a tener otro valor y también yo voy a ganar. Interesantísimo el fenómeno y cómo resolver un problema, me parece que es de embudo. Por último, Pavel, y te voy a molestar en unos meses más porque estas entrevistas Claro. eran para conocer un poco de tu vida, pero salió padre el tema y había que aprovecharte con esta experiencia que tienes y el momento que estamos viviendo. Ya para dejarte ir, ¿cómo ves el Cruz Azul América? ¿Favorito? ¿Debilidades de uno? ¿Fortalezas del otro? Mira, yo traigo la barba porque dije que hasta que no pierda Cruz Azul no me la quito, parezco indigente, pero ¿cómo ves? Pues mira, yo hoy veo dos equipos que han sido los más regulares en esta temporada, ¿no? Que si las maneras, que si no, a mí en lo personal, y soy de la idea que a todos obviamente nos gusta, o que los equipos, o a cualquier jugador, o a cualquier entrenador dice, yo quiero que mi equipo juegue bien, guste y gane. Obviamente esas tres cosas creo que para cualquier entrenador van a ser fundamentales. Pero una de las cosas importantes para cualquier equipo, para cualquier entrenador, es la parte disciplina táctica u orden táctico. Y creo que los dos equipos lo han tenido. Entonces, el equipo hoy de Cruz Azul yo lo veo más sólido, más sabe lo que quiere, sabe que es un equipo que cuando ataca lo hace con peligro. Y América es un equipo que hoy, con el esquema y que no ha cambiado su esquema, que es un 4-3-3, con sus diferentes jugadores, pero que también ha recuperado jugadores interesantes, como es el caso de Roger Martínez, ¿no? Un jugador que todos sabemos la capacidad que tiene y que hoy Solari lo ha recuperado también. Un caso de Fidalgo, como tú dices, que ha llegado, que ha sorprendido a todos. El caso de Córdoba, que pasa por uno de los mejores momentos. Entonces, creo que hoy vamos a enfrentar y me gustaría ver un equipo o un partido más bien, como el otro día vimos un Real Madrid-Barcelona, ¿no? Un equipo que sale a atacar, el otro que sale también a atacar con sus sistemas tácticos distintos, pero el Real Madrid sin estar atrás también atacar. Entonces creo que esa parte de estos dos equipos podemos ver algo así, pero sí me gustaría que en este tipo de partidos, porque se espera muchas veces tanto y después salen a cuidarse, ¿no? Entonces creo que la afición y la gente o los que nos gusta el fútbol, pues queremos ver ese tipo de partidos, ¿no? De ida y vuelta que tienen con mucha dinámica y hoy estos dos equipos me parece que hoy por hoy lo pueden hacer porque están mostrando en todos sus partidos una continuidad de ir al ataque a ambos. Entonces esperemos que así lo veamos. ¿Tu pronóstico? Pues mira, mi pronóstico es que gane el América, Javier. Tu pronóstico será que gane el Cruz Azul. Si quieres, le vamos a apostar.
Pavel, muchísimas gracias por tu tiempo, enhorabuena, qué gusto verte bien, eres ejemplar en todos los sentidos, una carrera impecable, un líder y ahora alguien que aporta desde esta trinchera. Aquí queda este testimonio, pues de que sí, efectivamente tenemos un rezago en materia de exportación y que hay puentes como el que tienes tú. Yo sí, francamente, si me hubiera salido un chavo con cierta capacidad, le hubiera dicho, vete a ver a Pavel, que seguramente lo hará de la mejor manera posible. Te mando un abrazo y muchísimas gracias otra vez por la atención. No, hombre, gracias, Javier, y bueno, queda pendiente la segunda parte. Conste, te voy a dar la lata. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Gracias, Pavel. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.